Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Bien o más. Muy bien. Entonces vamos a hacer una retroalimentación de la última clase que tuvimos presencial, que no contamos con todos los elementos, entonces los conceptos especialmente que es importante tener en cuenta. Que también ustedes ya tienen experiencia en esto en cuanto a las consultas que se les ha hecho en los trabajos de proceso también, que más bien son preguntas de carácter personal y que lo responden bastante bien. Sobre eso hay un trabajito que ayer había publicado y que creo que tiene vencimiento la fecha de hoy. Pueden revisar y si necesitan más tiempo, del mismo modo pueden ir entregando. Igual que la otra tarea también anteriores. No hay restricción en cuanto a la entrega. Lo pueden ir haciendo para sumar también para la calificación del trabajo práctico final, que es importante. Entonces, a modo de retroalimentación, vamos a hablar de la actitud religiosa y la religión como respuesta. Acá hay situaciones, pues, el hecho de con qué actitud uno va a sobrellevar la situación que se encamina hacia la religión, con un concepto clave que es la salvación, ¿verdad? Esa búsqueda de sentido último, la, la vida terrenal, entonces también eh, hace cierta consulta de- en cuanto a lo que significa frente a lo que uno espera, lo que está dentro del concepto de lo sagrado. Por eso la actitud religiosa determinada por lo sagrado y la búsqueda de sentido último. Hemos visto la palabra hierofanías, es lo que despierta justamente en el ser humano esa manifestación de, lo, de lo sagrado. Eh, Puede ser que lo sagrado no tenga una definición específica, pero el ser religioso dentro de lo que pueda manifestar en su actitud, parece que entiende, y no solamente entiende, sino también que esa demostración interpreta, que no se realiza mediante palabras. O sea, que no pasa por el discurso, sino pasa por una adopción de una manera de ser que muchas veces es totalmente diferente a la condición que nosotros conocemos comúnmente al ser humano, en cuanto a lo que puede realizar como comportamiento en forma cotidiana. Entonces acá hay una meta importante que el ser religioso se traza, justamente motivado por lo que se llama salvación. Hay ciertas pistas, ¿verdad? Que probablemente el que tiene esta actitud religiosa lo va a poder encontrar, lo va a poder encaminar en cuanto a su proceso. Y una cuestión cotidiana que está también muy orientada hacia la ética, ¿verdad? O la práctica de la buena costumbre. Y eso podría ser una ventaja de la mayoría de las religiones, el hecho de que orienta hacia actos positivos. Eh, Bien, también uno puede tener en cuenta desde la filosofía de la religión, si dichas situaciones o condiciones no contemplan fanatismo, por ejemplo, que de alguna manera también eso podría significar arrinconarse dentro de un propósito de lo que se denomina la creencia de la creencia, pues si bien lo sagrado no se manifiesta a través de la hierofanía, entonces
el sujeto que dice que adopta esa actitud religiosa o realmente tiene la actitud religiosa. No sé si el sujeto que se considera creyente va a ser capaz de determinar esa situación o solamente aquel que desde la fenomenología de la religión pues lo podía también realizar esa tarea. Entonces, dentro al texto, la actitud religiosa, la religión como respuesta, teniendo como antecedente lo dicho, entonces, para el hombre religioso, la vida humana solo tiene sentido si es vivida como aceptación de un requerimiento hecho desde lo alto. Lo alto, entonces, vamos a entender como un ser eh, diferente, un totalmente otro, y donde significa también el norte para el ser humano, donde fija como meta su trascendencia. Entonces no es el hombre el principal agente de la historia, sino el colaborador o co-creador con otros agentes en orden superior y trascendente. Siempre va a tener esa orientación. O sea que la, la depositaria del ser humano en cuanto el motivo de la actitud religiosa no puede ser uno igual, siempre va a ser alguien que se considera superior. Y eso nosotros hemos conversado en varias ocasiones, lo que no difícilmente vamos a poder también definir. Podemos determinar con algunos conceptos relacionados como lo que más utilizamos, el tema del misterio, el tema de lo sagrado, que son características, ¿verdad?, que el ser humano encuentra como para justificar su permanencia dentro de esa actitud y también no desmotivarse en el sentido que su búsqueda representa una situación constante, ¿verdad? Entonces eso es lo que fortalece a la persona que animado por su sentimiento, como dice también el texto, adopta dos actitudes complementarias: desprendimiento de los terrenos transitorios por una parte y sometimiento agradecido a una potencia suprema de la que se sabe deudor. Porque hay dos parámetros. El ser humano no es que se olvida completamente de su situación terrenal, pero al mismo tiempo sabe que no, eso no es lo principal, sino debe, por ejemplo, una conducta, debe un comportamiento a cambio de esa esperanza, a cambio de lo que, por convicción muchas veces, y tenemos que también preguntarnos si es por convicción solamente o también por lo que se pronuncia mucho, el tema del temor, del temor del ser supremo, pero ese temor no significa o no debe entenderse desde la dimensión psicológica, por ejemplo, sino es un temor que se puede traducir por el respeto, que también vamos a ver eso más adelante en este documento, el hecho de que no me animo a pronunciar tal palabra o no me animo a realizar ciertas acciones porque hay una frontera ahí muy, vamos a decirle, delgada entre el miedo y el respeto. Entonces hay que redefinir también, así como la fe y la cultura, ¿no?, en cuanto a la práctica que uno realiza. Entonces esta primera parte, en resumen, la actitud religiosa en cuanto determinada por lo sagrado comporta una doble experiencia de sentido último y experiencia de encuentro personal con otro mayor. De hecho que sabemos que es necesario adoptar una forma de ser, un comportamiento, como también el otro totalmente diferente, eso incentiva al ser humano a ser diferente en la vida terrenal en cuanto a actitud. Y dentro de esto tenemos unos puntos, por ejemplo, que se separan
primero la experiencia de sentido último. Entonces, lejos de controlar la realidad, la experiencia de sentido la respeta y la admira, y a la vez que espera su mostración para participar de su grandeza. De ahí su función desveladora de nuevos umbrales, más que demostrar, abre horizonte y sugiere nuevas realidades. Porque sabemos también, o el ser humano que es creyente sabe, qué es lo que puede pedir y lo que no puede pedir. Sabe la frontera del significado del misterio, sabe su condición frente a lo sagrado. Entonces, también forma parte de esto la interpretación. Entonces, dentro de la experiencia del sentido último, hay elementos constitutivos como la iluminación, trascendimiento y participación. Entonces, brevemente esto, el concepto iluminación, porque permite al hombre sentirse enriquecido con el descubrimiento de su fundamento y su meta última. Y quizás eso no se muestre a todos. Si vamos a pensarlo, que solamente a la persona que en forma objetiva tiene esa convicción se le va a mostrar, entonces eh, la prueba vendría solamente a las personas que cumplen con ese requisito. Trascendimiento porque impulsa al hombre a sobrepujarse a sí mismo y a adentrarse en otra realidad superior que lo perfecciona. Y más bien va a pasar por el tema del comportamiento. Y participación porque el hombre se hace con la realidad sugerida. Un término platónico que también utiliza las religiones. Entonces la experiencia de sentido tiene lugar dentro de un contexto cultural especial y muestra la apertura constitutiva del sujeto humano, puesto que es reconocimiento de la propia finitud. Y justamente si no hay ese reconocimiento, entonces tampoco podríamos hablar de la actitud religiosa. Porque si el ser humano no es consciente en cuanto al reconocimiento de su finitud, entonces tampoco sentiría esa eh, falta de asistencia, vamos a decirle, en cuanto a la respuesta que necesita encontrar. Entonces es como que se va ajustando todo también en cuanto a lo que uno necesita y lo que espera encontrar o cree haberlo encontrado. Entonces la experiencia religiosa como siguiente punto, entonces aplicando estos principios a la actitud religiosa, podemos definirla como una experiencia de sentido, en cuyo centro está lo sagrado, lo luminoso y santo como punto último de referencia que garantiza la realización plena del hombre. En ese caso se puede usar en otro contexto el tema de la felicidad, por ejemplo, la plenitud del, porque eso es lo que muchas veces nosotros, o el ser humano, mejor dicho, puede renunciar a lo que muchos puedan llamar felicidad, pero en realidad son momentos que pueda generar placer. Entonces, ¿por qué renuncia? Bueno, porque cree que la auténtica o el auténtico placer, la auténtica felicidad va a estar como respuesta a esa experiencia religiosa que tiene en el mundo terrenal. Entonces no es que el hombre haga hablar a Dios, sino más bien es Dios el que se da a conocer al hombre. Y si pensamos nuevamente en la medida de esa condición de merecimiento, entonces es como que se va soltando los datos para que pueda también mostrarse este sujeto, o al sujeto mejor dicho, lo sagrado, lo divino, o el misterio que se va desprendiendo de a poquito. No es que el hombre haga hablar a Dios, sino más bien es Dios el que da a conocer a través de las distintas vivencias humanas como aquel que trasciende a todas. Si uno se fija en las religiones posibles en cuanto a la cultura nuestra que conoce, entonces quizá no encuentre una forma directa en que el Supremo se haya referido al humano, sino a través de cierta señal que aparece como una metáfora que el ser humano puede usar también
dentro de su condición de creyente, evidentemente que su explicación se torna hacia la explicación que va a querer hacer entender. O sea que primero entiende y después también quiere hacer entender. Porque el mensaje también dentro de esto es algo importante, justamente por, no sé si es una exigencia de, de lo supremo también el hecho de ganar adeptos, pero siempre el que vive esa experiencia y está convencido también lo quiere testimoniar. Entonces, frente al otro que quizás no tenga la misma fuerza para que también lo pueda realizar, pero no con ese propósito, sino de, como producto de su vivencia. Entonces, el asombro que le genera también eso puede motivarle a intentar compartir. Entonces, dentro de la experiencia religiosa tenemos elementos determinantes. Primero, insobornable y terrible. Son conceptos así medio parece hostiles, pero se refiere a lo que el ser humano quizás no pueda tener un vínculo de un tú a tú muy directo. Entonces, reviste el aspecto de algo imprevisible bajo la forma de una fuerza dispensadora. Se nombra siempre, por ejemplo, el tema Yahvé, Amón, Ra, Zeus y otros tantos también que uno pueda manejar desde la cultura occidental, como también otros tantos que nosotros ni siquiera nunca hemos escuchado. Delimitación y forma consiste en determinar el sustrato salvaje, otra vez usa el término, así confiriéndole forma y convirtiéndolo en cosmos cuyo autor es Dios, en la figura del Padre. Nuevamente menciona entonces ahí Yahvé y lo otro también que nosotros comúnmente manejamos. En el conflicto entre estos dos elementos, salvaje y ordenado. Esa oposición que también en cierto momento uno puede interpretar como esa búsqueda del equilibrio. Entonces, en esto tiene la raíz, entonces la actitud religiosa. Y el concepto enviado. Se usa, la religión católica utiliza el tema del Mesías. Entonces, no, tampoco es el principal el que va a tener contacto con el ser humano, sino es como un mensajero. Y ese mensajero que trae la noticia, es como para que el ser humano en un proceso de desmotivación o decaimiento lo pueda nuevamente confiar, ¿verdad? Y ganar adeptos. No sé si eso depende de la cantidad de creyentes lo que haya o simplemente es una invitación que se hace al público en general y cada uno elige si sigue o no sigue. Entonces, en toda experiencia religiosa auténtica intervienen los tres principios, material, formal y final, captada por la conciencia como fuerza inapropiable, como orden superior y como salvación definitiva. Recordando que estamos dentro de la fenomenología de la religión. Entonces, corresponden a otras tantas figuras tomadas de la vida psíquica del hombre, la materna, la paterna legal y la salvadora, que se hacen presentes en la conciencia, por lo menos como premoniciones evocadoras. De estos principios y elementos se derivan las características de la experiencia religiosa. Tiene que haber una idea así bien patente, una idea bien definida de hacia dónde también uno quiere orientarse. No es por temor, no es porque yo me siento inseguro, porque no hace falta lo que nosotros pasemos una experiencia negativa como para depositar nuestra confianza en un ser supremo, sino que tiene que ser una iniciativa desde el principio y generalmente nosotros en la parte cultural hacemos al revés. Primero pedimos y después asumimos ese compromiso de pagar, lo que llamamos promesa, ¿verdad?
Y si por ahí no se concede, entonces no tampoco se paga. O sea, podíamos hacer al revés, el hecho de que primero hacemos el sacrificio y no sé si en compensación solicitamos una gracia o un beneficio que no tienen que entenderse en esos términos, sino cuando se trata de conseguir trabajo, gozar de buena salud, que nos vaya bien nuestro estudio. Entonces, todas esas cosas muchas veces la gente atribuye a una fuerza externa, protectora, que puede atribuirse a ciertas deudas que en algún momento uno puede estar capacitado para cumplir con su paga, ¿verdad? Entonces es una cuestión totalmente cultural. Entonces, en cuanto a características por las que la experiencia religiosa se distingue de cualquier otra son las siguientes: la inmediatez, globalidad y transformación. La inmediatez en la experiencia religiosa no se da un contacto directo con la realidad experienciada como en las sensaciones, como estábamos diciendo. Siempre hay un camino largo, de mucha paciencia, que uno tiene que asumir si pretende también seguir dentro de, de ese eh, proceso, camino, porque no es, por ejemplo, de aquí a mañana yo ya voy a lograr mi propósito. La globalidad es otra característica, no es puntual ni se circunscribe en aspectos determinados de la vida. Abarca a la persona enteramente, afectándola en su intimidad y constitución ontológica. Y de hecho que también la consulta siempre va a surgir en la mente, en algún sentido, aunque uno no quiera eso muchas veces hacerlo en público. Existen dos niveles altos y bajos también, seguramente dentro de la experiencia religiosa. Y hay momentos en que se siente desfavorecido, entonces el ser humano también pueda eh, debilitar un poco su orientación en cuanto a la confianza que pueda llegar a tener. O mantiene firme en todo momento, en todo caso, a pesar de diferentes tipos de pruebas también que se le puede aparecer. Y también tenemos características de la transformación. Entonces, la experiencia religiosa del sujeto se transforma por completo porque se descentra, sale de sí y adopta una postura de reconocimiento y aceptación de una realidad superior. Los santos, que, como nos dice Rudolf Otto, que le asigna nuevas metas y le marca nuevos caminos. Se le muestra como el valor supremo al que hay que ajustar la propia conducta para lograr la plenitud personal. Y de hecho que no solamente la convicción de uno del ser creyente dentro de su experiencia religiosa, sino también para el que observa. Porque la gente común también asocia con el buen comportamiento la actitud religiosa o esa experiencia religiosa. Y si no hay coherencia entre lo que yo digo que soy y mi comportamiento, entonces también se debilita el crédito que se tiene acerca del sujeto. Entonces, resumiendo, las características de la experiencia religiosa la abren al misterio como infinito de inteligibilidad que no se agota en ninguno de nuestros conocimientos, porque siempre es más de lo que podemos saber de él, en cuanto a las características también del misterio. Algo más hay, ¿verdad? Y como el punto siguiente tenemos la aceptación respetuosa. Eh, Ahí no se trata de estar de acuerdo o no. Si uno está dentro del proceso y como un voto que ha adquirido, entonces lo que se llama la experiencia religiosa denominamos la aceptación respetuosa. Entonces el sentido religioso de las cosas es aquel que no puede seguir otro más amplio, más profundo. Es el sentido del todo, es la última palabra, pero este sentido no se entenderá nunca, esta palabra nunca se pronunciará. Entonces no se trata
de entender así racionalmente, filosóficamente, sino el hecho de creer y con eso es suficiente. Como decía San Agustín, creer para entender. Entonces, el requisito para entender entonces es creer y no es al revés. Muchas veces nosotros en filosofía vamos a buscar lo contrario, queremos entender para creer. Pero dentro de este proceso entonces es creer para entender. Entonces, descubierta esta realidad, el hombre la acepta generosamente en actitud de plena confianza porque la ve como máximo poder y valor incondicional, como riqueza superabundante que colma todas sus pretensiones y sacia plenamente su ansia de búsqueda. Es el límite de su peregrinar. O sea que hasta ahí puede buscar. Y no, como le decía, acá no hay posibilidad de discusión, porque también, como expresa el texto, hay una plena confianza el- en, el, en la causa eficiente o en el depositario de su convicción, que a partir de ahí asume como causa de su experiencia religiosa. Entonces, el ser se convierte en un ser dócil porque es llevado por la motivación de la salvación, que en cualquier momento eso se puede eh, experimentar, ¿verdad? Pero no hay un tiempo así terrenal que en ese caso uno pueda utilizar. Acá se trata de una fuerza superior que impone respeto y obliga al sometimiento porque necesariamente hay que contar con ella para poder salvarse, no hay otro camino. Y el sometimiento no en sentido así de esclavitud, sino simplemente que yo tengo que aceptar mi dependencia de, en relación a aquel que yo deposito mi convicción y mi confianza. Entonces la forma de asumir la vida en perspectiva de trascendencia, porque solamente conformando el propio ser con el paradigma suprahumano, que está por encima de su condición, aceptando un modelo superior a la condición humana. Es como el sujeto religioso se considera a sí mismo verdadero hombre que se realiza plenamente en la transfiguración de su existencia, porque es una conversión también, y esa conversión que tiene que ser de carácter permanente. Entonces sabe combinar la vivencia de la propia limitación con una revelación que proviene del más allá, el límite, y lo plenifica. Es como enseña Van der Leeuw, una recreación de la vida que se ha recibido de otra parte. Y tenemos entendido que eso no es para todos, sino realmente cuando existe esa interpretación o existe esa convicción total, porque en realidad acá no hay que pedir demasiada explicación, sino a partir de lo que uno cree, entonces adopta una postura, una condición de ser dentro de lo que se pueda caracterizar lo que se llama la experiencia religiosa. Y uno de los puntos clave entonces en esto es la aceptación respetuosa, que conlleva también a encontrar dentro de esto el concepto clave que es la salvación. Por acá tenemos el sentimiento de salvación. O sea que tampoco es a cambio de nada mi actitud religiosa, sino hay una, no dice en cada momento, pero hay una condición de, de esperanza que se tiene en cuenta en toda situación. Y una invitación para la gente que cree que hay algo más después de esto que nosotros experimentamos como vida terrenal. ¿Algún comentario, acotación que tengan?
más o menos está orientada la respuesta a la actitud religiosa. Muy bien, entonces con esto cumplimos con la clase número 5 y nos reencontraremos entonces en el próximo capítulo que corresponde a la continuación de esto. Muchísimas gracias por la asistencia. Buenas noches para todos.